Muy bien. Pueden abrir, y ya lo saben, en Mateo capítulo 5, los primeros 12 versículos y tener abiertos, lo vamos a ir siguiendo. Y el tema de la enseñanza, del mensaje enseñanza de esta mañana, tiene que ver con el tema tan importante que es el tema de más feliz, más que feliz. Tiene que ver con mi satisfacción, nivel de satisfacción de vida. Tiene que ver con la felicidad, entendida que vemos en las bienaventuranzas, que no dependen de cuestiones de lo que Dios está trabajando y tiene misericordia en nuestro interior. Pasamos todo tipo de cosas y eso tiene que ver con el crecimiento, con el cambio que Dios va operando cada día. No depende de las circunstancias de tener o no trabajo, no depende de situaciones familiares, íntimas o familiares que tengamos que pasar, no depende de quizás situaciones o actitudes de seres que amamos, que queremos, familiares, hijos, que quizás nos tratan con ingratitud o en forma ingrata. No depende del COVID-19, que no sabemos cuándo va a terminar, pero no depende de eso, el nivel de satisfacción de vida. Y saben, a veces me pregunto, porque a veces no siento una total satisfacción en mi vida, una felicidad constante, es decir, tiene tiempos, ¿no? Y tiempos de insatisfacción, tiempos de felicidad que viene de Dios, pero tiempos también de insatisfacción. Y esto tiene que seguramente, quizás alguno no, pero porque seguramente habrá hijos de Dios o hijas de Dios, no importa qué ministerio, función o trabajo, porque son todos importantes, sino que vivirán una satisfacción de vida, una felicidad constante, no importa la situación. Pero estas bienaventuranzas que estamos viendo tienen que ver, porque es posible, no tienen que ver con el hecho de que puedo cometer un pecado y voy a Dios, confieso y ahí estoy infeliz. Sí, me pongo triste por el pecado, pero el gozo del Señor no se pierde porque Él es misericordioso y quiere levantarme, cambiarme. Lo que quiero decir es que ojalá, después de terminar estos meses con el Sermón del Monte y hoy con las bienaventuranzas que cada uno puede seguir y que les puedo recomendar algunos libros que he usado y otros no, como el Sermón del Monte de Stott, la autoestima y la cruz del matrimonio McGrath, el cincel de Dios de José Luis Navajo y el poder de la integridad, ¿no? Son libros de MacArthur, ¿no? Son libros que nos pueden ayudar. La Biblia, y hoy vamos a ver, la Biblia es el contenido de mi vida. Luego los libros, mensajes de otros, pero el 80%, el 70-80% tengo que recibir de la palabra. Y le decía entonces que el objetivo, aunque de toda la Biblia, pero del Sermón del Monte y en particular ahora de las bienaventuranzas, es justamente que podamos llegar a un nivel de satisfacción en la vida. Conocí un hombre, ahora se me fue el nombre, Piusant, es un nombre armenio, que siempre cuando saludaba se veía un hombre satisfecho de la vida. Un hijo de Dios que pasaría sus problemas, pero se notaba esa satisfacción. Bueno, ojalá que independientemente de los momentos de la vida podamos terminar cada día diciendo estoy satisfecho de mi vida, estoy feliz de lo que Dios
me hizo vivir en este día. Habíamos visto bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. También bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y quiero decirles que una bienaventuranza tiene relación con otra. Hay una progresión en las bienaventuranzas que el Señor Jesús enseñó en forma magistral. Y cada una tiene y necesita de la anterior. Y hoy vamos a hablar de bienaventurados los mansos, los humildes, otra versión, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué tiene que ver esta palabra? ¿Qué significa o qué significa en el original esta palabra manso, humilde? Significa suave, considerado, cortés y, por supuesto, lleva implícito la necesidad de uno de los frutos del Espíritu, que es el dominio propio. A veces tengo que practicar, y esta mañana lo hice, y dice: Señor, con tu Espíritu amansa mi vida, porque estaba teniendo un momento Señor, pon pensamientos en donde frente a una situación yo pueda estar tranquilo. ¿Por qué? Porque si vemos Mateo 11, del 28 al 30, dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es Jesucristo que en las diferentes situaciones podemos ver que dice que aprendamos de Él a ser manso y humilde. Y en todo momento, en las diferentes maneras de acoso de los religiosos del lugar, con los diferentes ataques por un lado y por otro, mismo porque querían matarlo, querían acusarlo, Él en todo momento mostró tener un espíritu manso, de responder o no responder, de mirar al que lo atacaba o dibujar en el piso cuando querían acusar a una mujer. Y podríamos ver en el juicio, en todas las diversas situaciones de humillación que pasó, pero todo el momento, mismo en su momento de airarse, pero no pecar, de lo que vio en el templo, mostró un equilibrio de hacer lo que tenía que hacer y luego volver a esa mansedumbre, a esa templanza. ¿Qué tipo de humildad es esta, en virtud de la cual se declara dichosos a los que la poseen? Esta bienaventuranza está entre la que dice: bienaventurados los que lloran, y los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué está como sándwich entre los que lloran y los que tienen hambre y sed de justicia? Tiene mucho que ver. Porque el que llora, dijimos, es bienaventurado porque es pobre y se considera pobre en espíritu, en una dependencia total de Dios desde que se convierte cada día, y al ver y depender de Dios ve su miseria y se arrepiente de corazón y llora, y cuando ve su situación no se queda ahí, sino que tiene hambre y sed
de lo que Dios exige en ese tema que está pasando a nivel interno o a nivel relacional. Es interesante, yo me encuentro entre los pecadores aquí, ¿no? Yo me encuentro entre los pecadores aquí, no se crean que yo les hablo desde el pedestal. Dios está trabajando en mí, porque a veces me surge que no soy manso. Quizá alguno de mis hijos puede decirlo, ¿no? Porque no soy, a veces no lo soy, y está mal, no está bien, y por eso uno le pide perdón. Pero la cuestión es de que el hecho de llorar y luego el hecho de tener entre los que lloran y los que tienen hambre de justicia, significa que es importante para mi vida el poder arrepentirme para que Dios siga cambiándome y poder tener hambre de la palabra para que pueda ser manso y humilde. Porque si no tengo hambre de la palabra y sed, entonces la palabra no puede efectuar la sanidad o el cambio que a veces lleva años o décadas, y esto pasa y nos pasa. Pero esta humildad, dice Lloyd Jones, denota una actitud tierna y mansa hacia otros que está, escuchen bien, determinada por una estimación real de nosotros mismos. Señala que es comparativamente fácil ser honestos, golpearnos ante Dios y reconocernos pecadores ante sus ojos, pero cuánto más difícil es permitir a otros que digan cosas acerca de nosotros. Por inclinación o instinto me ofende tal cosa. Todos preferimos que condenarnos a nosotros mismos, pero no queremos que otro nos llame la atención. Me pasa también. A veces tengo victorias en esto y a veces derrotas, y quizás te pasa a ti también. Pero quiero que presten atención que esto de ser manso, acá el hermano Jones nos dice que tiene que ver con la estimación real, la autoestima real que tenemos de nosotros mismos. Porque Carl Rogers sostiene que es imposible valorar a otros si antes, dice, no se ha aprendido a valorarse a uno mismo. Y Jesús dijo y nos enseñó, ama a tu prójimo, después del primer mandamiento, que era amar a él de todo corazón como a ti mismo. Y el autor que anterior mencioné dice, la humildad es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta hacia otros. Y el matrimonio McGrath dice, la humildad no consiste en infravalorarnos a nosotros mismos, sino en acrecentar la estima en que tengamos a los demás. Un componente esencial de la humildad es el reconocimiento de que todo cuanto somos y tenemos proviene de Dios. Un segundo componente es además ser consciente que los dones que Dios ha concedido a otros están dispuestos para alegrarnos por ello en el Señor. En 1 Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, pero después dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué hermoso es poder dejar y trabajar la autoestima, el valor, si está por encima, por debajo de nosotros mismos, para que Dios trabaje en ello y tengamos una autoestima real de nosotros. Dice que Jesucristo, Dios nos aceptó en Jesucristo, somos amados en Jesucristo, somos puestos en dignidad, en el lugar que corresponde. Por eso es importante trabajar en la semana y en las semanas siguientes. Tenemos que trabajar en que el Señor nos ponga la autoestima en su lugar justo. ¿Para qué?
para que podamos ser mansos y humildes, que el Espíritu Santo pueda domarnos en este sentido para poder tener una estima hacia los demás. Y dice la palabra que son estos. Jesús dijo, yo soy manso y humilde. Tienen que ser como yo. Pero también acá dice que son estos los que van a recibir la tierra por heredad. Seguramente es Jesucristo que abre el camino, la verdad y la vida abundante y la vida eterna, pero es verdad que ese nuevo nacimiento se tiene que mostrar en esta condición que en Filipenses 2 también habla sine qua non de Jesús, de que tenemos que ser mansos y humildes. Muy bien, pero también en quinto lugar dice más que feliz los que tienen hambre y sed de justicia, porque dice, y hablábamos de satisfacción, de nivel de satisfacción en la vida constante, porque dice acá que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Esa es la recompensa, ese es el resultado, serán saciados. Es decir, que una manera de poder evaluar delante de Dios mi satisfacción es que no tengo hambre y sed de justicia. Hambre y sed de la palabra de Dios, hambre y sed, porque debo y necesito y es indispensable tener esta actitud, este espíritu de tener hambre y sed de justicia. Y acá hay una pregunta que justo con algo que me pasó me clavó en lo profundo del corazón. La pueden anotar, aunque después lo pueden ver en el mensaje grabado, ¿no? Dice, ¿cuál es la utilidad de confesar y lamentar mi pecado, reconocer la verdad de mí mismo ante Dios y los hombres si nos quedamos allí? ¿Cuál es la utilidad? Y me pasó algo esta semana. Y justamente esta pregunta me llegó de otra manera, porque cuando no cambio, perjudico a los demás. Cuando no cambio, por eso tiene relación, no estimo al otro. Cuando no veo que necesito ser pobre para recibir contenido fresco, unción fresca cada día de Cristo, y por ende no me doy cuenta qué pecado o qué tiene que cambiarme Dios y no lloro de corazón o con lágrimas. Y por ende, claro, no puedo ser humilde y manso y salto como leche hervida y enseguida no duro en ningún lugar y siempre tengo conflicto. Nos pasa a todos, ninguno se salva de esto, a todos nos pasa, a mí también. Pero eso es porque finalmente tengo que encontrar la raíz aquí, en lo que dice bienaventurado, nivel de satisfacción óptima, no hablo de perfección, si yo puedo tener hambre y sed de justicia. La confesión de pecado tiene que conducirme al hambre de la palabra. Al hambre, justicia significa de hacer lo que Dios me exige, que me creó, que sabe lo que necesito para cada tema, para cada injusticia, para cada cosa del trabajo, para cada tema de la familia. Y es Él que tiene los principios de vida saludable que necesito. La justicia en la Biblia habla, rápidamente lo digo, de tres aspectos. El legal, que tiene que ver, justicia legal, con la justificación. Tiene que ver con una relación correcta con Dios, que a través de Jesucristo podemos tener entrada después de habernos arrepentido y creído en Él. No es nuestra propia justicia, sino es la justicia de Dios a través de Cristo que hace que Dios me vea justo, reconciliado con Él. La justicia moral, que habla de la justicia de carácter, de conducta, que agrada a Dios, no la de los fariseos, que era externa, con cara a la galería, y esto hoy pasa también, y conformada a reglas. En cambio, la de Jesucristo
es una justicia interna, la del corazón, la de la voluntad, la de la intención, la de las motivaciones. Dios cambia todo mi corazón, mi mente, y me da una nueva forma de pensar. Y la justicia social, que tiene que ver Isaías 61 o Lucas 4, 17, 18, para que había venido Cristo, y temas. Dentro de esos temas tenían que ver con la liberación del hombre de la opresión, al igual de la promoción de los derechos civiles, la justicia en las cortes legales, la integridad en las relaciones comerciales y el honor en el hogar y en los asuntos familiares. Justicia legal, moral y social. No me cabe duda que el crecimiento y progreso espiritual tiene que ver con un apetito vigoroso y saludable. Es decir, Dios no puede, su corazón se entristece, no puede ver un hijo, no hablo que sea religioso, Dios no quiere, pero Dios no puede ver un hijo que no tenga hambre de la palabra, con las mismas ganas que nos sentamos para comer una paella, con las mismas ganas que nos sentamos para cada comida, cada cena, que tenemos hambre y quizás media horita no podemos esperar y tenemos que comer algo porque tenemos hambre. El cuerpo, el estómago pide, la cabeza, la mente nos pide comer. ¿Y qué va? Nos gusta comer. Y comer sano mejor porque nos hace bien. Pero ¿cuánto más el espíritu, la mente, las emociones necesitan del trato de la palabra con nuestras vidas para poder ser más que feliz? Porque ahí encontramos el remedio, el camino. Ahí encontramos lo que necesitamos. Se destraban los temas en la mente y se destraban nuestras relaciones con los demás, porque no es el problema del otro que me quiere causar. Es su problema, pero no tengo que permitir que él me complique la vida a mí, me saque la satisfacción que a Cristo le tocó y le costó la cruz, sino por el contrario, cuando voy a la palabra, me da el alimento que necesito, el silencio, la palabra justa, la mirada misericordiosa, el amance, el ser amansado por el Espíritu, el dominio propio, mansedumbre, todo tiene relación. ¿Por qué? Porque es importante que tengamos hambre y sed de justicia. Y eso es una cosa que le falta a la Iglesia de Cristo en todos los tiempos y hoy también. Y le falta a la Iglesia Vida Nueva. Le falta que tengamos contacto en el Espíritu con la palabra y le dediquemos tiempo de tal manera que veamos que hay cambio. Pero voy a seguir. Es un tema de cada uno de nosotros. Pero dice también, luego, más que feliz, los misericordiosos y compasivos. Y vamos ahí en esa progresión espiritual al bienaventurado, más que feliz, misericordioso, porque ellos alcanzarán compasión y misericordia. Una de las cosas que da este resultado y que a veces digo, ¿cómo Dios todavía se digna utilizarme a mí? A veces digo, yo no sé, ¿por qué me das oportunidades? Y me doy cuenta que justamente cuando uno es compasivo, ahora lo vamos a ver, o misericordioso, es lo mismo con otros, Dios se comporta así. Quizá la gente puede ser sí o no, los que nos rodean, hermanos o no, pero Dios es compasivo y misericordioso con nosotros. Y por eso, con la fortaleza de Dios y la entrega, como esa frase que le di el domingo pasado, estamos aquí, llegamos hasta aquí. El compasivo es el que tiene misericordia por la gente, que tiene necesidad. El compasivo es el que tiene misericordia por la gente que tiene necesidad. Y el que tiene misericordia por la gente que tiene necesidad es compasivo. Y Richard Lenski compara, me gustó menciona la diferencia entre compasión y gracia. Escuchen bien, recordemos juntos. La compasión
en el original, siempre tiene que ver con lo que percibimos de dolor, miseria y aflicción en los demás. Todos ellos resultados del pecado. ¿Percibes el dolor, la miseria y aflicción de los demás? Percibo. Pero la gracia siempre tiene que ver con el pecado y la culpa. La compasión, y esto lo hemos visto y lo he visto, proyecta alivio. La gracia, perdón. La compasión, también lo he visto, cura, sana, ayuda. La otra, limpia la gracia y restaura de la posición anterior. Y la justicia clama por castigo, pero la compasión por perdón. Si perdonamos a otros sus ofensas, también, dice el Señor, los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Stott dice en este sentido, esto no se debe a que podemos merecer compasión por compasión o perdón por perdón, sino que no podemos recibir la compasión y el perdón de Dios a menos que estemos, y ahí volvemos a las bienaventuranzas anteriores, que estemos arrepentidos. Y no podemos pretender habernos arrepentidos de nuestros pecados si no tenemos compasión hacia los pecados de los demás. Se lo leería de nuevo, pero se lo digo de esta manera. Si hemos tenido un nuevo nacimiento y un arrepentimiento de nuestros pecados y hemos creído en Cristo y hemos nacido de nuevo, la Biblia habla de fruto de arrepentimiento, es verdad de que de la manera que Dios en Cristo por su Espíritu me trató a mí, en donde pude haber llorado o entristecido o compungido con lágrimas o sin lágrimas, y cuando voy creciendo y caminando y lloro por pecado que puedo identificar y me arrepiento y el Señor me va cambiando, y en algunos temas cuesta mucho tiempo y no he cambiado, y eso lo tengo que dejar tratar a Dios. Si estoy viviendo esto, seguramente voy a ser compasivo con los otros. Y automáticamente, por eso Jesús dice, mírenme a mí, yo no tuve en cuenta el ser igual que Dios como cosa a qué aferrarme. No fui soberbio, no fui orgulloso, no anduve con la cabeza para arriba, sino que me humillé hasta todo lo que pasé, saben ustedes, y hasta muerte, y muerte de cruz. Es decir, que Jesucristo nos está enseñando de que de la misma manera que Él se comportó, nosotros nos debemos comportar. Es decir, es inaudito, dice el Señor, me dice a mí y a todos, es inaudito, nos dice el Señor, que vosotros fuisteis perdonados y arrepentidos de vuestros pecados, y yo tengo misericordia y compasión por vuestros pecados, pero vosotros no tenéis compasión con vuestro prójimo, con lo que está al lado, con el que es tu hermano. Quizás algunos sí, gloria a Dios, mantengámonos, pero quizás otros no tenemos. Y lo que nos pide el Señor es justamente el poder ser compasivo, misericordioso. Porque en la medida que yo experimente, porque a veces está camuflado mi orgullo, no sé a vosotros si les pasa, está camuflado porque tengo orgullo espiritual, entonces como ya anduve 44 años con el Señor me doy el lujito de algunas cosas camuflarlas y decir yo soy humilde. Mentira, la actitud que debo tener es de humildad. Y cuando soy humilde y veo cómo el Señor trabaja, no puedo ser de otra manera que misericordioso con el otro, compasivo. Hasta diría yo, le agregaría acá, paciente. 1 Corintios 13, todo lo soporta, todo lo sufre, porque también implica tener compasión y misericordia, es que también lo sufrimos muy bien, porque ellos alcanzarán misericordia y serán tratados con compasión. Ojo,
que si no estoy siendo compasivo y misericordioso con mis hermanos, con la gente que se pierde y lo trato legalmente y los mando al infierno, ojo, que también dice acá que no alcanzaremos misericordia. No estoy hablando que perderemos la salvación, pero así dice acá, los que sí alcanzarán, los que no alcanzarán. Es un poco una evaluación delante del Señor, Salmo 139, que cada uno puede ver. Y podemos leer, no lo voy a leer aquí, Mateo 18, del 21 al 35, el siervo que fue perdonado por una gran cantidad de dinero y dijo, por favor, por mi familia, te ruego, compasión, compasión, compasión. Sí, le dijo el rey, tengo compasión, estás perdonado. Sí, Daniel, tú eras pecador, practicabas el pecado, ahora reconociste que eres pecador y que qué pecados y cuántas cosas que pecabas, pero ahora como te reconociste pecador y aceptaste a Cristo, sos un hijo de Dios y tengo compasión, te perdono todos los pecados y la sangre de Cristo te cubre para andar en santidad. Sí, sí, te perdono, le dijo el rey al que le debía mucho, pero ¿qué hizo después? Lo agarró del cuello, por no decir otra cosa, lo zarandeó y le dijo al que le debía 100. Él le debía 10.000 o 100.000 al rey, pero él agarró y lo mandó a la cárcel. Lo mandó a freír churro a la cárcel. Ahí. En ese momento sí eran cárceles. Quizás con una exageración, teatralización que hice recién, pero eso nos muestra y cada uno tiene que ver su realidad. Hermanos, acá ninguno de nosotros somos santos. Ahora entiéndame bien, santo, santo, santo es el Señor. Lo digo de nuevo, santo, santo, santo es el Señor. Él es perfecto, ahí no significa madurez. Él no tiene tacha, no tiene, es sin pecado, es Dios es espíritu. Pero fíjense, nosotros sí somos santificables, si me permiten el término. Podemos perfeccionarnos como aquel que la buena obra empezó. Por eso trabaje, diga al Señor, Señor, trabaja en mí. Pero después dice, feliz, feliz, más que feliz, los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Acá pareciera de que veremos a Dios los que tenemos el corazón limpio, ¿no? Pero a veces, como hijo de Dios, el corazón no está limpio. Y por eso vamos a la lavandería, vamos a la presencia de Dios. Él nos muestra con la palabra o la oración y le pedimos perdón. Y después, como estamos viendo, para estar en un nivel de satisfacción de vida, tenemos que cambiar cada cosa que el Señor nos va mostrando, porque si no, ¿qué utilidad tiene el que le pidamos perdón? Pero acá, cuando dice corazón limpio, está hablando que de la misma manera que cuando uno nace de nuevo, y nace de nuevo del Espíritu, y tiene seguridad de salvación, y vida abundante, y vida eterna, y tiene seguridad, y tiene frutos de arrepentimiento, y camina de esta forma, es normal que camine con el corazón limpio. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, es tan normal que un ser humano tiene que ducharse, a menos que hay lugares que no tienen ducha, no tienen agua, y lo tienen que hacer de otra forma, o ir al río, pero todo para cualquier ser humano es normal que cada día se duche, se lave los dientes, se lave la cara. Y de la misma manera, sigue siendo ser humano y no deja de serlo si no lo hace, pero es lo que se espera, porque si no lo echarán del trabajo, seguramente, por no ducharse, por no bañarse. Pero por eso, acá lo que está diciendo con respecto a la limpieza, tiene que ver con lo interno de la persona. Tiene que ver con la mente, donde se generan los pensamientos, que en parte son malos por la naturaleza caída, pero la palabra dice que tenemos, como resucitamos con Cristo, tenemos que buscar, pensar en las cosas de arriba, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que sea digno,
de pensar. También dice, cuando habla del corazón, habla de los sentimientos, donde se generan las emociones. Ahí se producen las heridas, los daños de la niñez, de la adolescencia, cuántas cosas he pasado. Y ahí el Señor te refiere a limpieza, a sanidad de las emociones. Pero también habla de la voluntad, cuando habla del corazón. Y tiene que ver con el lugar donde generamos nuestras decisiones, correctas o incorrectas. ¿A qué lugares vamos o no vamos? ¿O de qué forma nos vamos a comportar? Decidimos hacer lo correcto con respecto a los impuestos, no hacerlo. Y podíamos mencionar un montón la voluntad de decidir qué ver o no en la televisión. Y con la voluntad decidimos, y a veces buenas decisiones y a veces malas. Pero también el corazón tiene que ver con el espíritu, que es la parte de la creación que Dios creó en el ser humano para comunicarse y tener relación con nosotros. De tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas de antes, los principios, lo que practicábamos pasaron y van siendo hechas nuevas cada día. He aquí, dice la palabra, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es importante la higiene espiritual y vamos viendo cada cosa tiene relación con la otra. En 1 Tesalonicenses, para que ustedes vean que la palabra tiene base, dice 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no nos vamos a duchar la cabeza y no el cuerpo, o el cuerpo y no la cabeza y las extremidades, nos tenemos que duchar todos, santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que veremos a Dios. El ver a Dios depende de nuestra posición en Cristo, pero esto es muy profundo, y es importante que veamos el trabajo del Espíritu que produjo el nuevo nacimiento en nosotros y con la decisión que tomamos de buscarlo a Él, buscar su palabra, Él trabaje en nosotros, porque es la única manera de poder tener el corazón limpio. Y seguimos, y más, séptimo, feliz los que trabajan por la paz, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque estamos en Cristo y en Él tenemos la seguridad y nacemos de nuevo, como dije antes, pero es verdad que los que son de Cristo, y acá no está hablando de aquellos conflictos que vienen del exterior, aquellos conflictos que después veremos en la octava bienaventuranza, por ser de Cristo nos persiguen, nos maltratan, o por estar en el trabajo se producen conflictos por ir contra la corriente. Es decir, no está hablando de los conflictos que nos vienen del exterior por ser de Cristo y practicar sus valores, sino está hablando de que los que trabajan por la paz significa que es aquellos que buscan de reconciliar las situaciones de conflicto con otros o de otros. El ser discípulo de Cristo es ir contra la corriente del sistema de este mundo. Y ello, como decía recién, generará conflicto que viene de otros. Pero en lo que respecta a nosotros, ahora tiene que ver conmigo, debemos buscar la paz en las relaciones. En lo que respecta a vosotros, dice la palabra, seguid la paz con todos. Apártate del mal y haga el bien. Busquen la paz y sígala. 1 Pedro 3:11, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y el resultado
la promesa es, serán llamados hijos de Dios. Es decir, que como hijos de Dios damos realmente la talla, ¿no? Porque somos pacificadores y no generamos conflicto, que es un tema que cada uno, empezando por mí, tenemos que trabajar. Y finalmente, bienaventurados los que son perseguidos por la causa de la justicia, más que feliz los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios y de los cielos. Se trata, la persecución es por la colisión de choque entre dos sistemas de valores irreconciliables entre sí. Amar al enemigo, bendecir al que te bendice, hablar de Cristo en todo lugar. ¿Y cuántos países, cuántos hermanos nuestros de los países perseguidos son muertos, son maltratados, son puestos en cárcel, son puestos y tratados injustamente por el hecho de no negar a Cristo? En contrapartida, los fariseos buscan los aplausos de los hombres, pero nosotros tenemos que buscar el aplauso de Dios, es decir, el agrado de Dios, y sea todo para su gloria y honra. Para terminar, quisiera leer el resumen que hace Stott de todas las bienaventuranzas. Quisiera que presten atención y con esto vamos a terminar. Dice así: las primeras 4 bienaventuranzas revelan una progresión espiritual de implacable lógica. Cada paso lleva al siguiente y presupone el anterior. Ser pobre de espíritu, reconociendo nuestra completa y terminante bancarrota espiritual ante Dios. Enseguida debemos llorar por su causa, es decir, nuestros pecados, o también nuestro pecado, en singular, la corrupción en nuestra naturaleza caída y el dominio del pecado hacia los demás, permitiendo que nuestra pobreza espiritual, admitida y sentida, y agrego yo experimentada, condicione nuestra conducta hacia ellos tanto como hacia Dios. Y por ende tenemos que tener hambre y sed de justicia, porque ¿cuál es la utilidad de confesar y lamentar nuestro pecado, de reconocer la verdad sobre nosotros mismos ante Dios y los hombres si nos quedamos allí? La confesión de pecado debe conducir hacia el hambre y sed de justicia. En la segunda mitad de las bienaventuranzas, las 4 últimas, parecemos volvernos más de nuestra actitud hacia Dios, hacia nuestra actitud hacia nuestros congéneres, hacia los hombres y mujeres. Pero quinto dice que los compasivos muestran compasión hacia los demás. Los que trabajan por la paz buscan reconciliar a otras personas entre sí, y los perseguidos lo son por otros. Parece verosímil, probable, por consiguiente, la sinceridad denota al ser de corazón limpio, íntegro, agrego yo, también concierne nuestra actitud y relación con nuestros congéneres, con las personas de nuestra propia raza. Es necesario, nos dice el Señor, cada uno puede seguir viviendo así como está viviendo, pero es necesario vivir cada virtud, cada valor, cada cualidad, cada condición que están mencionadas en las bienaventuranzas. Por gracia somos salvos, pero el Señor dijo que tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo. El Señor te y me pide como su hijo o su hija, como su discípulo o discípula, como miembro del cuerpo de Cristo, que nos evaluemos, nos examinemos delante de Él y Él produzca cambios que se reflejen que somos bienaventurados. Él produzca cambios de tal manera que la vida no va a ser perfecta, no va a ser color de rosa, pero sí al terminar cada día, o por lo menos cada 2 días, cada semana,
poder sentir satisfacción de vida, sentirse feliz en el sentido de haber hecho lo que teníamos que hacer, cualquiera sea nuestra situación y cualquier momento y tiempo de lo que vivamos. Pero en todo y por todo nos sintamos realizados. Vamos a inclinar nuestra cabeza y a orar en silencio. Cada uno delante de Dios sabe si han dado en el temor de Dios o no. Pero si estuviste en el temor de Dios, hay cosas que te pide el Señor en esta mañana. Quizás ya has renovado el pacto hace un tiempo atrás. Quizás quieres renovar hoy el pacto con Él. El Espíritu Santo es el que pesa los corazones. Pero sí lo que pide el Señor. Desde el primer mensaje de este año tan no sé cómo describirlo, inimaginable. Desde el primer mensaje, Él quiere darnos y hacernos odres nuevos. Nuestra mente, pensamientos de Él. Sanar nuestras emociones. Sanar los desvíos, los malos conceptos que tenemos de nosotros mismos y por ende no podemos valorar o tener misericordia o poder trabajar como Dios manda, pudiendo ser realmente coyuntura con el otro en la iglesia. Pero estoy diciendo, cada uno nos podemos ver en el espejo. Hermanos, Dios nos pide que leamos una y otra vez esta bienaventuranza. Quizás leerlas, analizar cada uno, escuchar el mensaje de nuevo o leer algún libro sobre cada una de las virtudes que hemos mencionado, los valores, para que podamos ver reflejado esa unción fresca, ese tiempo nuevo, ese vino nuevo, ese Espíritu Santo que nos va a renovar. Es necesario el conocimiento de la palabra, pero para que nos purifique y podamos estar preparados para su vuelta, que está inminente y cerca. Oremos en silencio y luego, con la oración cantada, vamos a terminar la reunión de hoy.